Es bien importante ver que algo que había en la vida de Salomón no era la inteligencia, sino sabiduría para impartir justicia en un caso específico. Pero esto no comienza ahí. Esto no vino a la vida de Salomón así por así. Sabiduría, ¡pum! Ahí está. La sabiduría vino a la vida de Salomón, una vez más, dice que al principio, cuando el Señor estuvo hablando con el Señor, menciona de que Él le dijo, bueno, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué eran las cosas que estaban en la mesa, puesta en la mesa, para que Salomón escogiera para comenzar a ser rey de Israel, para comenzar a gobernar? Había fama, había riquezas, pero Él escogió, dice, dame sabiduría, dame sabiduría. Y es interesante que por qué no escoger las riquezas, porque muchas veces decimos, si yo tuviera tantos miles o millones, yo pudiera hacer y deshacer y hacer esto y hacer aquello. ¿Hemos pensado alguna vez así, sí o no? ¿Hemos pensado? Sí, claro que hemos pensado. Si yo tuviera, yo haría esto y pondría aquí y allá y hacemos grandes castigos pensando de que lo material, ¿no?, es lo primero, lo primordial en la vida de uno. O la fama, porque decimos, si yo me hago un predicador famoso, ¿no?, y entonces la fama me va a abrir las puertas para poder llegar a tener ciertas cosas o adquirir ciertas cosas. Y la verdad es que tampoco es la fama. Porque esto es lo que nos enseña la vida de Salomón. Dice que busquemos ¿qué? Sabiduría. O querer ser un cantante, ¿no? Yo canto excelente, tengo buena voz, tengo buenas aptitudes para esto, entonces digo, voy a lanzarme al estrellato, ¿no? Terminamos estrellados de repente y decimos, ¿no? Se nos van a abrir las puertas. Aunque tengamos la habilidad, aunque tengamos el don, necesitamos, ¿qué cosa? Sabiduría. Y es aquí donde inclusive un dato sumamente interesante. El relato bíblico de lo que habla sobre Salomón dice que muchos gobernadores enviaban a su gente para escuchar la sabiduría de Salomón. Enviaban comisiones de sus gobernadores para escuchar de la sabiduría de Salomón. La sabiduría, obviamente, que Dios había puesto sobre la vida de Salomón. Pero hay una de estos relatos, y es de la reina de Saba, que llega donde Salomón porque había escuchado acerca de la sabiduría y lo grandioso que Salomón estaba haciendo en su reino. Y ella quería comprobarlo con sus propios ojos, ver qué estaba ocurriendo en ese lugar y que si realmente lo que se escuchaba acerca de Salomón era así de esa manera. Entonces ella va a este lugar y vamos a 1 Reyes capítulo 10 si usted gusta. Y dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, pero dice, fama que honraba el nombre del Señor, y esto me encanta, dice, fama que honraba el nombre del Señor. No lo honraba a Salomón, no honraba al pueblo de Israel, no honraba a nadie, honraba la fama al nombre del Señor. Hacía tributo al nombre del Señor. Se daba gracias porque Dios la había dado. Se reconocía la presencia del Señor por lo que existía en medio de ellos. Dice, fue a visitarlo para ponerlo a pruebas con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar.
Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que servían en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. ¡Qué feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría! Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego dice, le regaló al rey 4,000 kilos de oro y comienzan a entregar todo lo que ella tenía preparado después de haber escuchado la sabiduría de Salomón. Algo tan interesante como esto, que la reina se acerca a Salomón, pero no es algo realmente totalmente gratis que ella va a escuchar para recibir. Todos los gobernadores que llegaban a escuchar acerca de la sabiduría de Salomón llevaban ciertos tributos para escuchar de la sabiduría de Salomón. Y buscando el dato acerca de cuánto fue la inversión de la reina de Saba para poderse poner a los pies de Salomón a escuchar de su sabiduría, el dato dice que ella trajo 4,000 o entregó 4,000 kilogramos de oro. Para empezar, ¿qué significa para que tengamos una idea más o menos allegada en nuestro contexto acerca de cuántos son 4,000 kilogramos de oro en nuestro contexto? La inversión que se hace. Y estamos hablando de 245 millones de dólares en solo una arrancada. 245 millones de dólares en oro. ¿Cuánto usted y yo estaríamos dispuestos a invertir en esto? Y no solamente hablando de dinero, no solamente hablando de lo material, sino quizás invirtiendo tiempo en recibir o buscar esa sabiduría en el Señor. Dice la Escritura que nosotros podemos pedir al Señor sabiduría. Al que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Pero aquí es lo interesante, y vamos a ir a esos puntos tan importantes, porque el que reconoce que necesita sabiduría denota humildad. Yo no soy sabio, necesito la iluminación y la sabiduría de lo alto. Para poder tomar una decisión tan relevante ahora en mi vida, necesito de la sabiduría de Dios. Reconozco humildemente de que necesito que Dios me dé y tengo que ir a pedirla. Asimismo, como en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero dice que el pobre en espíritu, el que dice la versión de la Dios habla hoy, dice, los que reconocen su pobreza espiritual. Si usted y yo tenemos la capacidad de reconocer que somos pobres espiritualmente, hay un lugar donde nosotros podemos ir en búsqueda, no para quedarnos pobres, sino para ser elevados a otra posición, ya no de pobreza espiritual, sino de una llenura espiritual. Y sabemos que es buscando a Dios. ¿Cuánto de ustedes y mi persona estamos dispuestos a invertir tiempo o recursos
para poder crecer en sabiduría. Sabemos que Dios la da, pero lo interesante es que creemos que muchas veces es algo mágico. Señor, dame sabiduría. Cuando nosotros debemos de comprender que la sabiduría la encontramos también en la Escritura. ¿Cuántos tomamos tiempo para ir y meditar en la Escritura? ¿Qué me enseña la Escritura a mi persona? ¿Cómo yo la puedo aplicar en mis contextos laborales, familiares, sociales, iglesia? ¿Cómo la Escritura me va a dar dice que la Escritura hace sabio? ¿A quién? ¿A quién? Al sencillo. Dice que la Escritura, la palabra de Dios, hace sabio al. Entonces, si nosotros decimos, soy muy sencillo, como que de repente no tengo la sabiduría estoy errando, ¿sabe qué? Necesito ir a la palabra. Necesito ir a la Escritura, me va a hacer sabio, aunque yo soy medio torpe, pero ¿sabe qué? Esa me va a hacer sabio. Me va a dar las herramientas para poder decidir, para poder comprender, para poder tomar decisiones en la vida mía, que aún cuando son decisiones relevantes. Así que 4.000 kilogramos de oro es lo que invirtió, o sea, 245 millones de dólares, sin meter lo que son las especias y piedras preciosas que esta mujer llevaba. En resumen, se calcula que la reina de Saba invirtió alrededor de 400 millones de dólares solo por pasar ese tiempo escuchando la sabiduría de Salomón. Algunos otros estudios elevan esto a más de 500 millones de dólares. A veces, muchas veces, en nuestras ocasiones, invertir en algo que va a ser de beneficio para nosotros, no estamos dispuestos porque decimos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el valor? Y se nos hace difícil creer en que debemos invertir en nuestro conocimiento. De hecho, capítulo antes de este texto del reino de Saba, dice que el rey Salomón era instruido en todo. Se puso a estudiar acerca de las plantas, se puso a estudiar acerca de los peces, se puso a estudiar acerca de todos los animales, habidos y por haber, de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. El conocimiento él lo adquirió también. Además de que el Señor le dio la sabiduría, él se dio a ese tiempo de indagar, de documentarse, de estudiar. Y no solamente decir, bueno, la iluminación divina, que ese es el balance, ¿no?, que debemos de tener. Así que el día de hoy, ¿por qué le estoy hablando acerca de la sabiduría? Porque la necesitamos. Amén. Porque la necesitamos. La necesitamos en nuestro diario vivir. En los diferentes, como les dije, contextos de nuestra vida, la necesitamos. ¿Cómo vamos a vivir? La Escritura dice que vivamos en estos tiempos, ¿de qué manera? De manera sabia. De manera sabia. Dice, vivan de manera sabia. No como necios, sino como sabios. Entonces, me encanta que también en la vida de Jesús habla sobre este tema de la sabiduría. En Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía, ¿en qué? En estatura, conocimiento, ¿qué más? Son 3 cosas. Y en gracia, delante de los hombres, delante de Dios y de los hombres. Pero me encanta que dice que Jesús, y este es el punto importante, crecía en, número 1, en sabiduría. De lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La sabiduría, y arranco de esto. La sabiduría. La sabiduría no es cuánto usted y yo sabemos, sino
cómo nosotros lo vivimos, cómo vivimos lo que sabemos. La sabiduría no es tanto lo que sé, sino cuánto de lo que sé lo aplico. Para iniciar, vivimos en una generación saturada de mucha información, pero escasa en sabiduría. Así que el acceso al conocimiento nunca ha sido tan amplio en estos tiempos, pero las decisiones muchas veces en nuestra vida siguen siendo lejos de ser sabias. Así que la Biblia muestra que incluso Jesús creció en sabiduría, lo que indica que este crecimiento es intencional y progresivo. Es algo que es intencional y progresivo. Proverbios 4:7 dice lo siguiente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia para administrar. Sabiduría, Proverbios 4:7 dice, ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo, ¿adquiere qué? Sabiduría. Así que la sabiduría se aprende, no se improvisa. Jesús en su humanidad, recuerde que Jesús reconocemos que es Dios y era 100% Dios, pero también 100% hombre. Así que Jesús en su humanidad se sometió a un proceso de aprendizaje. De hecho, cuando habla de este texto fue cuando los padres lo encuentran en el templo, que se había quedado en el templo, y ellos parten en la caravana de regreso a su lugar de habitación y se dan cuenta que Jesús no está y regresa. Pero él estaba desarrollando y adquiriendo sabiduría. En el Evangelio de Lucas, capítulo 46 y 47, encontraron los padres de Jesús, dice, ¿qué estaba haciendo? Vaya conmigo. Lucas capítulo 2, si tiene su Biblia, búsquelo. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47, dice de la siguiente manera: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado, ¿dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Sentado entre los maestros religiosos. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado entre los maestros religiosos. O lo encontraron en el lugar de las comidas, en algún restaurante ahí de la zona, ¿no? Compartiendo, fregando con los amigos solamente, ¿no? Dice que lo encontraron entre los maestros religiosos y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Así que la sabiduría requiere que usted y yo seamos enseñables. Jesús estaba entre los maestros, escuchando, estaba preguntando, y también él respondía cuando le preguntaban. Y el asombro de la gente es cómo él daba respuestas tan impresionantes. Pero el asunto es que Jesús estaba escuchando, preguntando, pero también respondiendo cuando se requería. Así que, ¿cuál es el espíritu, el corazón que usted y yo debemos de tener para tener sabiduría? Es que seamos enseñables. Alguien que sea cerrazónico ante las enseñanzas no tiene la capacidad de poder crecer en sabiduría. No tiene la capacidad de poder aumentar su sabiduría. Usted se ha encontrado con personas así, que usted quiere enseñarle, pero no, y esquivan, o se cierran y dicen, no, aquí, y se cierran. Nos cerramos muchas veces, nos volvemos una concha y no permitimos que escuchar, que nos pregunten y que nosotros podamos crecer en sabiduría. Número 2, tener humildad.
¿Cuántos son humildes acá? Levante su mano. Amén. Humildad. Ya hablamos de que humildad es reconocer de que no tengo lo suficiente y necesito de la intervención de Dios, obviamente, pero también de los demás. Una de las cosas que he conocido en el progreso ministerial es que no todo lo podemos hacer una sola persona. Se necesita, por eso, de un cuerpo. Y es enseñado en las Escrituras, hay un cuerpo. Y se necesita de la función de cada uno de esas partes del cuerpo, ¿no? Y es importante reconocerlo. ¿Puedo aprender a tocar piano? Sí puedo aprender. Es algo que yo puedo adquirir si me pongo disciplinadamente a aprender. Y que puedo cantar de repente, puedo lanzarme mi canto, pero ¿sabe qué? No es mi don. Así que me enfoco en lo que Dios realmente es mi don y se permite que otros desarrollen sus dones y talentos en medio de lo que Dios le ha dado. Así que hay que tener la humildad suficiente para reconocer que me hace falta a mí. Y esto no solamente en nuestro contexto de la iglesia, sino dentro de nuestra propia casa. ¿En qué mi esposa es más habilidosa que yo? ¿En qué mi esposo es más habilidoso o más habilidoso que yo? O sea, ¿cuáles son esas cualidades y características que encuentro, dones, talento en la vida de mi cónyuge que me ayude o que nos complemente para poder ser una familia que lleve a flote, ¿no? Y en prosperidad el hogar? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos talentos? Es tener la humildad de decir, esta parte yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, administrativamente, aquí su servidor no soy bueno, administrativamente hablando. Mi esposa es más estructurada, ¿no? En cuanto a temas de finanzas. Esto, aquí, allá, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad de manejar a detalle esas cosas? ¿Me hace menos? ¿No? Yo tengo el talento de manejar. Sí. De manejar el vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Brillar en mi talento. Brillar en lo que yo sé. Entre otras cosas, ¿no? Pero es reconocer en qué. Cuáles son mis dones, mis talentos. Y poder tener la humildad de aceptar el apoyo y la ayuda de los demás en mi vida. Y número 3, disciplina. Una de las cosas interesantes que cuando llevaba a Gabriel a clases de piano, una de las retóricas, le daban un disco CD para ponerlo y las tareas, ¿no? Pero al principio de las lecciones y al final de las lecciones, la caricatura que salía ahí decía siempre, disciplina, 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 es el camino al éxito. Disciplina, 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 ¿no? Entonces siempre daba como ese refuerzo de la importancia de la disciplina, el hecho de que podamos nosotros ser constantes en lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Esa constancia que ya hemos hablado de alguna manera. Si queremos lograr algo, no significa de que no vamos a fallar en el proceso. Significa que aunque yo falle, pruebo una vez más. Aunque yo vuelva a fallar, pruebo una vez más. Aunque yo vuelva a fallar, pruebo otra vez más. Es un asunto donde no me doy por vencido, sino que constantemente he aprendido de los errores para no repetirlos nuevamente en lo que quiero lograr en mi vida. Hay una interesante historia acerca de aquel que hizo la bujía eléctrica. ¿Cuántas veces este hombre, se me escapa el nombre ahora mismo, lo tengo aquí, Edison, Thomas Edison, sí. Este hombre, ¿cuántas veces tuvo que hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas fueron las veces que él falló para poder lograrlo? ¿Cuánto fue esto en tiempo? ¿Cuánto fue esto en frustraciones? ¿Cuánto este hombre falló? Algunos dicen como 10,000 pruebas que hizo él hasta poder llegar
a la conclusión de lo que hoy usted y yo podemos disfrutar en nuestros hogares, la luz. Pero prueba y error no significa que una falta, un error, es el fin de todo. Nosotros llegamos a conclusiones muy rápidas. ¡Ay, no pude! ¡Ah, bueno, ni modo! Aquí está. Se acabó. Listo. Cuando una vez más, constancia, disciplina, ir y venir para nosotros poder seguir creciendo. No podemos rendirnos a la primera. Debemos de aprender de que debemos desarrollar esa disciplina. En Santiago 3:17 dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica y amable. Así que es una de las cosas que nosotros debemos de buscar, ¿no? La sabiduría del Señor. Así que nadie madura por accidente. Nadie madura por accidente. La sabiduría se cultiva, no se improvisa. Aprendiendo vez tras vez, aprendiendo vez tras vez, aprendiendo vez tras vez. Es algo que usted y yo debemos de desarrollar y saber que es parte de lo que del diseño de Dios es en nuestra vida. Número 2, la sabiduría discierne, no solo lo sabe. La sabiduría discierne, no solo lo sabe. Así que el punto número 1 es, la sabiduría se aprende, no se improvisa. Número 2, la sabiduría discierne, no solo lo sabe. La sabiduría no es acumular datos, información, sino aprender correctamente la realidad, interpretar correctamente la realidad. En Hebreos 5:14, vaya conmigo a este pasaje, dice lo siguiente: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una vez más, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la sabiduría discierne, discernimiento del bien y del mal. No solo lo sabe. El discernimiento nos permite evaluar decisiones, identificar engaños, actuar con precisión. Eso es lo que hace el discernimiento en medio de nosotros. Evaluar las decisiones. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué no es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué camino tomaré? ¿Qué camino no tomaré? Y ahí es importante que por eso viene la sabiduría y que nosotros crezcamos, porque una vez más dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es sumamente engañoso. Y hay caminos, dice también el proverbista, que al hombre le parecen, te parece, que son correctos, pero su final, el resultado, no lo estamos viendo al final del camino. Entonces la sabiduría discierne, no solo lo sabe. Entonces el discernimiento nos permite evaluar decisiones, a identificar los engaños y actuar con precisión. Santiago 3:17, ya lo leímos, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. No todo lo bueno es correcto. Discernimiento. No todo lo bueno es correcto. Un buen pastor dijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, no todo lo bueno es correcto. Tiene que discernirlo, aprender a discernirlo. Parece bueno.
se ve bueno, sabe bueno. Es como cuando a mí, voy a usarme como ilustración, como cuando a mí me pone una sopa de mondongo con extra de patas. Cuajada y tortilla. Y un café al final. Se ve bueno, huele bien, sabe bien, pero su fin es delicioso. Pero no es bueno. O sea, no todo el tiempo, ¿no? Uno cada domingo le agarra por... O sea, no discernir qué es lo bueno. Así pasa en todo en nuestra vida y necesitamos la sabiduría. Habla en cuanto al crecimiento de Jesús, sobre cómo Jesús iba desarrollando, habla que físicamente también, y vamos a hablar sobre esto, pero voy a buscar a alguien que tenga la autoridad para hablar de este aspecto de la vida, como es el cuidado de lo físico, porque dice que el apóstol Pablo habla también sobre la importancia de cuidar el templo, que es nuestro cuerpo, que es del Espíritu Santo. Ahí yo todavía estoy encaminándome a eso, pero no lo he logrado todavía. Pero ahí vamos tratando, ¿no? Escuchando sabiduría. Una vez la doctora me estaba diciendo, pastor, no se esté tomando ese suero le da un pico de insulina, y esto y el otro. Y ya dejé de tomarme un suero, porque supuestamente yo andaba bien healthy, ¿no? Tomándome mi suero para estar hidratado, ¿no? Dicen, no. Agua, limón, tal vez una pizquita de sal. Hay alguien me dijo, no, échale un poquito de bicarbonato, pastor, una pizquita ahí, va a ver que eso lo pone al 100. Pero bueno, y ahí va uno aprendiendo de la sabiduría también, ¿no? Que de lo que está a nuestro alrededor. Pero en fin, ¿no? Vamos en ese progreso. Así que no todo lo bueno es lo correcto. No todo lo que parece. Necesitamos desarrollar discernimiento y esto nos lo da la sabiduría. La sabiduría ve más allá. Me encantó la frase de lo evidente. ¿Cuántos fueron y vieron los Thundercats? Ya no, están, los que lo vieron ya estamos viejitos. Thundercat, espada del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente. ¿Cuántos lo vieron? Por lo menos la... Los Thundercats. Qué interesante de que siempre nosotros queremos ver más allá de lo que podemos ver, ¿no? Y algunas personas han ido a verse las cartas, a buscar la bola de cristal, y otros sin número de cosas para ver qué pasará en el futuro. La sabiduría te va a ayudar a ver más allá de lo que normalmente podés observar. ¿Qué viene después de esta decisión? ¿Qué sucederá después de esta decisión? ¿Qué pasará después de esta decisión que yo tome en mi vida? Entonces necesitamos, como punto número 1, la sabiduría se aprende y no se va a improvisar. La sabiduría número 2, discierne y no solo lo sabe. Así que el discernimiento, hablamos que nos ayuda a evaluar decisiones, identificar engaños, a actuar con precisión en nuestra vida. Punto número 3, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Perfecto, faltan 30 minutos, así que le seguimos dando. La sabiduría, ¿cuánto dan gloria a Dios? La sabiduría, dice, se demuestra. Te dice, soy sabio. Bueno, este punto dice, la sabiduría se demuestra en mis decisiones, en las decisiones. La sabiduría es visible en la forma en que vivimos. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón y lo miró ahí y escuchó y vio todo lo que había hecho, todo. Esa fue la evidencia, ¿no? Palpable de que este hombre era sumamente sabio. Es el templo, cómo sirven los coperos, cómo están vestida la gente, cómo es la comida que le sirven aquí al rey. O sea, eso es la evidencia, lo palpable. O sea, nada comparado con lo que ella había visto, ni aún en su palacio. Y ella, ¡wow!
Esto es lo máximo. Y es lo que pudo dar garantía realmente de lo que ella había escuchado acerca de Salomón. Así que la sabiduría es visible en la forma en que usted y yo vivimos. En la forma en que usted y yo vivimos se hace evidente. En Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio? Hace la pregunta, ¿quién es sabio? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice el apóstol Santiago, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es lo que dices saber, es lo que haces. Es lo que usted y yo hacemos. Yo sé, ¿no? Pero mostrámelo con tus hechos. Mostrámelo con tus acciones. Quiero verlo, ¿no? Algo palpable. Se va a poder palpar, ¿no? La sabiduría que está en nosotros. No solo se demuestra, se dice, sino que se demuestra en las decisiones. En Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Y al final dice, y Él enderezará tus veredas. Confiar en el Señor, ¿no? Es sumamente importante que nosotros sepamos que la sabiduría se demuestra, ¿no? Es demostrable, algo que está presente en nuestra vida. No eres lo que sabes, eres lo que decides. No eres lo que sabes, eres lo que decides. Hay otras frases similares con esto. Dime lo que comes y te diré cuánta salud tienes. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar aprende. ¿Cuánto andamos aullando aquí? Y lo dicen los proverbios también. No eres lo que sabes, eres lo que decides. ¿Qué decidimos? Es el punto importante. ¿Qué decidimos después de escuchar la palabra? No solamente aquí, sino en los tiempos que usted tiene en su hogar al meditar la palabra. ¿Qué decide? ¿Qué decidimos hacer? ¿Ponerla en práctica o dejarla por un lado porque no es coherente con lo que yo creo y ponemos nuestras creencias por encima de la sabiduría que la palabra puede darnos a nosotros mismos? Desplazamos la palabra por nuestra sabiduría, por la sabiduría popular. No, un pastor dijo una vez, dice que el Señor dijo que seamos mansos, pero no. ¿Qué dice usted? Va un poco como mezclado, ¿no? La sabiduría y la sabiduría humana, ¿no? Como que un tanto de esto, un tanto de aquello, ¿no? Cuando nosotros recibimos la sabiduría de Dios, ¿sabe qué nos toca a usted y a mí hacer? Yo le invito a esto, a que usted decida por aplicar la sabiduría que encuentra a través de la Escritura. Ya habíamos mencionado, la Escritura hace sabio al sencillo. Si usted quiere crecer en sabiduría, no en el conocimiento nada más, sino en la sabiduría, en cómo vivir en la aplicación continua, decida por la Escritura le enseña, le muestra, a lo que le invita a hacer. Toda decisión revela, ¿qué cosa? Nuestro nivel de sabiduría. Toda decisión demuestra ¿qué? Mi nivel de sabiduría. Por eso es un buen parámetro y debemos de tener la humildad para reconocer si nuestra decisión fue correcta o no fue correcta. A veces decimos, bueno,
Ya se fue el balde, que se vaya el mecate también. ¿No? No podemos caer en el conformismo. Eso es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Yo lucho con el tema también del conformismo. De estar, no estoy bien, ¿para qué bajar más de peso? ¿Para qué estarme matando en un gimnasio? ¿O para qué temas más que hablamos con nuestra esposa a nivel, ¿no? ¿Para qué? Estamos bien ahí, ¿no? No, caemos muchas veces en el conformismo porque no queremos salir de nuestra área de confort, de nuestra área de confort. Estoy cómodo. ¿Para qué? Toda decisión revela tu nivel de sabiduría. Toda decisión revela tu nivel de sabiduría. Así que el punto número 1 es: la sabiduría se aprende, no se improvisa. Punto número 2, la sabiduría discierne, no solo lo sabe. Y el punto número 3, la sabiduría se demuestra en mis decisiones. Punto número 4, la sabiduría nace ¿de dónde? De nuestra relación con Dios. De la relación con Dios. ¿De dónde vino la sabiduría de Salomón? De ese momento que estaba conversando con Dios. Y Dios le muestra, Dios le enseña, Dios le dice, estaba en una intimidad, en una comunión con Dios en ese momento y dice, no, dame la sabiduría. Y sabe pedir en ese momento. La sabiduría nace de la relación con nuestro Padre. Así que la verdadera sabiduría tiene origen divino. Hablando y estudiando acerca de este tema, hay muchas corrientes que hablan acerca de la sabiduría. Budismo habla mucho acerca de la sabiduría. Hay otros, Confucio habla mucho acerca de la sabiduría. Muchas orientales hablan mucho acerca de la sabiduría. Sabiduría egipcia también existe. Hay muchos. Y más adelante, hablando de la sabiduría, vamos a estar mencionando y comparando un poco sobre estas corrientes que no suenan mal, pero su objetivo realmente es el que está un poco errado en función de lo que quieren alcanzar. La verdadera sabiduría para nosotros es y debe ser la divina, la que proviene de Dios. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, y empieza con esto, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Sin Dios puede haber inteligencia, pero no una dirección correcta. ¿Quién nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo hacia nuestras vidas? ¿Qué decisiones buenas o malas debemos de tomar? Una vez más es revelado a través de la palabra, pero proviene de Dios lo que nosotros consideramos entre lo bueno y lo malo. No es conforme a lo que yo creo. No es conforme a lo que a mí me parece. No es conforme a lo que yo escuché por otro lado. Dicen que no, esto no. Lo que es ley para nosotros es lo que la Escritura nos revela y nos muestra. Ese es nuestro parámetro para saber entre lo bueno y lo malo. Sin Dios puede haber inteligencia, pero no una dirección correcta. Y cada uno de nosotros buscamos que nuestra vida sea direccionada por Dios hacia cumplir su propósito y sus planes perfectos. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la dará abundantemente y sin reproches. Pero ¿a quién se la da? ¿A quién se la otorgará? Al que la pide, pero no solamente porque yo le puedo decirle, Señor, dame sabiduría, pero de repente lo estoy haciendo desde mi ego, desde mi
desde mi orgullo, del diente al labio. Señor, dame sabiduría, pero no lo estoy pidiendo realmente con un corazón entendido, humilde. Señor, no tengo lo que requiero, necesito de tu sabiduría en mi vida. La posición o la postura del corazón juega un papel muy importante en esto. Porque Dios no ve lo externo del hombre, sino ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Su corazón. Dios en la Escritura no dice que Dios ve nuestras lágrimas en sí, sino que mira nuestro corazón. Porque a veces nuestras lágrimas pueden ser de cocodrilo. Algunas veces. Usted evaluará si es así o no es así en su propia vida. Pero Dios es el que va a evaluar su corazón, si sus lágrimas son legítimas, si eso, el hecho de que usted se postra delante del Señor, si eso es legítimo o no es legítimo, o si nace nada más por el hecho de un exhibicionismo. No lo sé, pero ya es un asunto donde Dios es el que va a ver si lo hace, desde qué posición. Así que es importante que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría que usted y yo necesitamos tiene que venir, o debemos de anhelar la sabiduría que viene de Dios. Así que la sabiduría comienza donde Dios gobierna. La sabiduría comienza donde Dios gobierna. La intimidad con Dios produce claridad en la vida. Vamos a tener claridad, entendimiento, la capacidad de discernir. Y aquí vamos. Faltan un par de puntos más. ¿Cuánto estamos preparados para continuar? Está un respiro. Punto número 5. ¿Qué es lo que detiene la sabiduría? De aquí vamos ya a ir como yendo a este punto final. ¿Qué es lo que detiene la sabiduría? Ya habíamos hablado, número 1, el orgullo. Detiene la sabiduría. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es lo que detiene la sabiduría? El orgullo. Ay, ¿para qué? ¿Para qué escuchar a mi hermano o a mi hermana? ¿Para qué escuchar no? ¿Sabe qué? Siempre recuerde que somos una comunidad, nos necesitamos a los otros. El plan del enemigo es atacar la comunidad. Comunidad es comunión. Nuestra comunión. Y el plan del enemigo es... ¿qué cosa? Apartar esa comunión, apartarnos de esa comunión, aislarnos de esa comunión, cuando no es el plan de Dios. Entonces, orgullo, no reconocer, no tener la capacidad de conocer que me equivoqué, de que no lo hice bien, de que tomé una mala decisión, de que no nos ponemos orgullosos, no queremos dar nuestro brazo a torcer cuando es evidente que lo hicimos mal. Número 2, ser impulsivos. Proverbios 19:2 dice, el que se apresura con los pies, peca. Interesante los proverbios, ¿no? Dice, el que se apresura con los pies, peca. Dice, ser impulsivos. Hay temas en los que sí necesitamos como la energía, la impulsividad, pero temas relevantes en medio de nuestra vida, ¿sabe qué? Necesitan de mucho cuidado y meditación. Medítelo siempre muy bien en el Señor. Alguien dijo, no solo lo remoje en oración, tiene que bañarlo, sumergirlo en oración, empaparlo, meterlo al río. O sea, no es solo un asunto de que le tire unas pringuitas, ¿no? En oración, sino el hecho de que usted pueda haber hecho algo profundo para poder tomar una decisión, no de manera impulsiva, sino meditada en el Señor. Siempre, siempre. Número 3, la falta de disciplina. Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice, el sabio todo lo hace con conocimiento. ¿No? El sabio todo lo hace con conocimiento.
falta de disciplina. ¿Cómo adquiero ese conocimiento? Tengo que invertir, hago la inversión que necesito hacer. Hoy por hoy estamos en aras a tener la actividad de matrimonios, la actividad especial que hacemos anualmente de matrimonio. ¿Y sabe qué? Es un buen tiempo para invertir. Quizás va a ser un tiempo en que yo pueda tener un espacio con mi esposa solamente para compartir y disfrutar con otras parejas de la iglesia, deleitarnos juntos, compartir juntos, crecer juntos. O sea, es parte de lo que nosotros necesitamos muchas veces y lo propiciamos, simplemente que deseo invertir. No, yo ya todo lo sé, ¿para qué voy a ir? No, si ya tenemos 60 años de matrimonio. Bueno, no creo que alguno tenga aquí 60, ¿no? Pero podría usted decir, ya conozco a esta mujer, esa mujer me conoce a mí. Somos seres humanos y no terminamos en conocernos. Vamos en diferentes etapas de nuestra vida. Cuando llegamos a esa etapa de la vejez ya somos otros. Las hormonas nos cambian algunos aspectos de nuestra vida personal, pero ¿sabe qué? Nunca dejamos de conocernos. Siempre seguimos en un continuo conocimiento nuestro. Así que el sabio todo lo hace con conocimiento. Eso es lo que impide realmente lo que detiene la sabiduría en nuestra vida, los obstáculos que encontraremos. El orgullo cierra la puerta a la sabiduría y la prisa te hace cometer errores que la paciencia evita. ¿Cómo crecer en sabiduría? Número 1, permanecer en la palabra. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Entonces, permanezca en la palabra. No se aparte de esa palabra ni de día ni de noche. Esté discerniendo todos sus pensamientos en la palabra. Todo pensamiento, toda idea que se le venga, fíltrelo a través de la palabra. No se dé prisa, vaya a la palabra, permanezca en la palabra. Reflexionar, número 2, antes de actuar. Proverbios 14:15 dice: el prudente mira bien sus pasos. El prudente mira bien sus pasos. Reflexionar antes de actuar. Y más en decisiones sumamente importantes. Número 3, buscar consejo. Denota humildad cuando nosotros buscamos consejo. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Busque consejo. En la multitud, no dice de uno, sino ¿qué cosa dice? Muchos, multitud, varios. Es como cuando usted va al médico y el médico le dice: bueno, este es tu diagnóstico. Y es un diagnóstico fuerte. Si le dice: ¿tenés gripe? Usted dice: ay, ¿para qué ni me compro los medicamentos para la gripe que me dice el doctor? Me voy a comprar mi Virogrip. No. Ya usted se resuelve: me tomo mi té de menta o me tomo mi té de no sé qué, de orégano de Hong Kong, no sé qué cosa, y usted resuelve con una gripe. Pero cuando usted recibe un diagnóstico sumamente difícil, complicado, usted no solamente se queda con una opinión médica. Usted dice: puede ser que este médico se me equivocó o el diagnóstico no lo dio de manera acertada. Iré donde otro especialista que me dé más luz con respecto a este tema, si es así o no es así. Y de repente uno se queda con la duda y dice: no, ¿sabes qué? Voy a buscar y así, y no es malo. Dice: en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Aprender de los errores, número 4. No le lleve temor a equivocarse. Yo le invito a que usted tenga esto presente. No tenga temor a equivocarse. No le inculque a sus hijos el hecho de que tienen que ser perfectos y que nunca se van a equivocar. Mentira. Pero ¿sabe qué es la sabiduría? Aprende del error. Saca provecho de la equivocación cometida. Y dice:
Unos decimos para sabio Salomón, pero no, la sabiduría no vino de que ya tenía el conocimiento, ¿no? Adquirió la sabiduría, aprendió de los errores. ¿Está conmigo? ¿Se me está durmiendo? ¿Sí o no? Aprende de los errores. Proverbio 26:11 dice, el necio vuelve a su necedad. Aprendamos de los errores, de nuestros errores. Thomas Edison aprendió de sus errores. No es la forma. Entonces no puedo repetir la misma cosa de la misma forma porque tendré los mismos resultados. No espere, y esto es algo que es importante, no espere respuestas diferentes o resultados diferentes en su vida, tanto personal como espiritual, haciendo las mismas cosas. Cuando ya sabe que 2 más 2 son 4 y le va a dar el mismo resultado. Necesita hacer los ajustes de acuerdo a la sabiduría que la palabra le viene dando. ¿Sabe qué? No es así. Bueno, voy a hacer como dice el Señor y pruébelo ahí. Y usted se va a dar cuenta de que aprendemos, por supuesto, de nuestros errores. Quien no reflexiona, repite. Si usted no se detiene a reflexionar, se repite de nuevo la clase. Reprueba el examen. Y yo lo he visto así en el Señor. Nos quiere enseñar algo, pero somos tercos, soy terco, no lo quiero aprender. No lo aprendí, el Señor, dejémoslo ahí. Pero de todos modos, no es materia aprobada. Si Él está, por ejemplo, trabajando con nuestro carácter, y Él nos está llevando en ciertos aspectos para trabajar con nuestro carácter, pero nuestro orgullo es un obstáculo y siempre no venimos y evadimos el asunto y erramos. ¿Sabe qué? Es materia no aprobada. El Señor seguirá trabajando para perfeccionarlo. El Señor seguirá abordándolo en ese tema cuantas veces sea necesario, porque la intención de Él es, cuán buena obra empezó, Él la irá perfeccionando. Es perfeccionándonos, ir trabajando en cada aspecto de nuestra vida, pero debemos de tener la capacidad de reflexionar para no repetir los mismos errores. ¿Y sabe qué? Y podamos ver de que podemos cruzar a otra materia que no hemos terminado. Bueno, ya aprendió sobre su carácter, ya sabe manejar su carácter, ya sabe manejar su corazón. Vamos a otro. No, y así vamos aprendiendo en el Señor. La sabiduría es importante entender que se construye en lo secreto. No lo divulgamos a voces. Ella sola realmente correrá sin que usted y yo hablemos. Se construye en lo secreto, en mi intimidad y en mi relación con el Señor. Jesús creció en sabiduría. Eso significa que el crecimiento no es automático, es intencional. El crecimiento no es automático, es intencional. Día a día, hora tras hora, disciplinadamente, es algo intencional. Efesios 5, 15 y 16, texto que habíamos leído, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Dice: mirad pues con diligencia, nos toca a usted y a mí hoy, con diligencia, ver cómo ando, ver cómo camino, ver si estoy caminando en la sabiduría del Señor, y no con necedad, no con la necedad de nuestro entendimiento, sino caminar en la sabiduría que el Señor nos da, nos muestra. Pero debemos de ser, dice la Escritura, ¿qué forma? Diligentes. ¿Qué significa diligentes?
disciplinados, perseverantes, constantes, autoexaminarnos, ¿no? Estar constantemente, ¿cómo lo dice hoy? Bien, no, ¿Y sabe qué? Somos llamados a que diligentemente, en Santiago nos dice esto, sean diligentes en caminar en sabiduría, en ser sabios, no necios. El necio es el que desprecia la sabiduría del Señor. Por eso es reconocido como necio, porque desprecia la sabiduría de parte de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que es obstinado, dice, el necio va a procurar no querer tener lo que Dios tiene. El sabio va a saber de que necesita de la intervención de Dios constantemente en su vida y seguir aprendiendo de lo que Él puede impartir a su corazón. Por eso la relación e intimidad con Dios se hace sumamente relevante para que nosotros sigamos creciendo en sabiduría. Para así que conozcamos la ley perfecta del Señor y podamos nosotros ser maduros en todo. Así que la sabiduría, el Señor Jesús crecía dice sabiduría. Y vamos a hablar un poco más el próximo domingo, si Dios lo permite, nos presta vida, acerca de otras corrientes acerca de la sabiduría. En mi temprana edad digo yo, pero a los 13 años más o menos, incursioné sobre esos temas, leí mucho sobre Buda, sobre la sabiduría taometana, buscando mucha paz en mi corazón. Y ¿sabe qué? Nada de eso realmente budismo, taometismo y todos esos asuntos que suenan interesantes, uno mira a las personas, pero mucho es al final algo externo. Cuando realmente la intervención de Dios en cuanto a la sabiduría nace desde el interior hacia lo externo. Trata de transformar primero nuestro corazón, antes de que sea algo externo, de adentro hacia afuera. Y esa es la gran diferencia, en realidad. ¿Qué pudo transformar mi corazón realmente necio? La intervención de Dios y lo que Él pudo venir sembrando en mi corazón de adentro hacia afuera. Trabaja primeramente lo de nuestro interior y se va a denotar exteriormente. Y es algo que realmente nosotros debemos de anhelar y desear en nuestro corazón. No venimos a este lugar simplemente por un compromiso, sino porque sabemos de la importancia y la relevancia de observar esa instrucción de parte del Señor, donde dice que debemos de, ¿qué cosa? Congregarnos como tenemos por costumbre. Y es una decisión muy personal. Voy a ir a congregarme porque lo tengo como ese hábito de ir a la congregación, juntos buscar de la presencia del Señor, juntos buscar en oración al Señor, juntos buscar de la bendición del Señor, celebrar junto con nuestros hermanos. Como el hecho, por ejemplo, de maravillas que Dios puede estar haciendo en nuestra vida. Hoy le dije a la hermana Vianel que compartiera sobre la salud de su hermano, que estaba realmente en una situación crítica de salud. O sea, diagnósticos literalmente de muerte. Y Dios ha prosperado su salud del día de hoy. Está muchísimo mejor, gracias al Señor, en medio de una crisis. Y Dios puede responder, pero ¿sabe qué? Se busca en medio de la comunidad también. Y otra vez vamos a hablar, no una comunidad perfecta. No somos perfectos. No nos tache de perfectos, no soy perfecto. Somos materia en perfección. Dios nos va perfeccionando. Pero tenemos la intención de que Dios, Señor, obra. Qué bruto aquí yo, Señor. Ayúdame. Mándame a llamar o, no sé, manda otro pastor, Señor. Pueden orar en función de eso también. Señor, líbranos de esta carga. ¿No?
¿Sabe qué? Pero del interior hacia el exterior. Dice la Escritura, de hecho Jesús le dijo a la mujer, dice, de tu interior correrán ríos. ¿De qué? ¿Desde dónde? Desde adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. La transformación más relevante e importante es la que nace primero en nuestro interior, en nuestro espíritu.